es el tema de la presencia de Dios. Es un tema realmente difícil para predicar, difícil para entender, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para que entendamos este tema de la presencia de Dios. Hablamos de una presencia invisible. Humanamente no hay presencia, o naturalmente no hay presencia que no pueda ser captada por nuestros sentidos. Si hay presencia de música, nuestros oídos, o de sonidos, nuestros oídos lo van a identificar. Si hay presencia física, nuestros ojos lo van a identificar, ¿no? Si hay presencia de frío o calor, de temperatura, nuestra piel lo va a identificar. O sea, todo lo que nosotros sentimos como presencia lo podemos mensurar. Hace mucho calor, hace mucho frío, la luz está muy fuerte, muy débil, hay oscuridad, la música está alta, está baja, aguda, grave. Pero cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios sobrenatural, un Dios que pertenece a otro reino diferente al mundo natural, y hablamos de la presencia de Dios. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir en la presencia de Dios, que nosotros tenemos que relacionarnos con la presencia de Dios. Y no solo eso, más que eso todavía, que Dios quiere relacionarse con nosotros, que Dios no está escondido de nosotros. Dios puede estar escondido para nosotros, pero Dios no está escondido de nosotros. Quiere decir, a lo mejor no interpretamos, discernimos la presencia de Dios por nuestra propia incapacidad, pero no porque Dios esté escondido. Dios quiere darse a conocer. Jesús dijo, la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió. Entonces, pensemos juntos un poco en esto. Este lugar está lleno de cosas que no vemos, presencias. En este lugar hay presencia de muchas ondas, de microondas, no sé cómo se mueve Internet, pero este lugar está lleno de ondas de Internet, está llena de mensajes de WhatsApp que están volando para todos lados, de mails, está todo lleno esto. Pero nosotros no podemos identificarlos, a menos que tengamos los medios correctos para poder identificarlos. Entonces, si yo tengo un teléfono, un celular, si tengo una tablet, si tengo una computadora, y me conecto, puedo entonces empezar a discernir o a interpretar eso que no veo como algo que veo, como que se me revela, ¿no? Por medio de eso que tengo, que me ayuda a conectarme con el invisible. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, muy pocas personas tenían el Espíritu Santo. Muy pocas. Entonces Dios tenía que naturalizarse para que la gente vea su presencia. Entonces cuando él iba por el desierto, tenía que haber una columna de nube, una columna de fuego, para que la gente viera a Dios. No podía ver a Dios de otra manera. Tenía que hacerse natural. Cuando la presencia de Dios llegaba al tabernáculo, había una nube, que era la Shekinah, que se posaba sobre el tabernáculo, y la gente veía a Dios en esa manifestación natural. Lo mismo Moisés, cuando estaba en el desierto, tuvo que ver como está ahí la zarza que ardía y no se consumía, y él dijo, esto es sobrenatural, porque zarzas ardían todos los días, la zarza se seca, en el desierto hace mucho calor, se prende fuego, pero obviamente después de unos minutos se consume y se apaga. Pero esta zarza se quemaba, ardía, y dijo, acá hay algo raro, dijo Moisés, ¿no? Y ahí se acercó y se encontró con la presencia de Dios. Bueno, así vemos en el Antiguo Testamento que algunas personas que tenían el Espíritu Santo se relacionaban
directamente con la presencia invisible o espiritual de Dios. Pero otras no, otras necesitaban ver el ángel de Jehová, necesitaban ver ángeles que les hablaran. Pero llega ahora el tiempo del nuevo pacto en Cristo. Así que Dios se hace visible en la persona de Jesús. Jesús es la visibilidad de Dios, de la presencia de Dios. Juan 1 dice, vimos su gloria, la gloria que da el Padre a su Hijo unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. Quiero que leamos el Salmo de David, Salmo 139. David era una persona que tenía el Espíritu Santo, porque fue ungido por Dios, por Samuel, mejor dicho, de parte de Dios, como rey. Y en esa unción recibían el Espíritu Santo de Dios. Y en el Salmo 139 es muy notable la conciencia que tenía David de la presencia de Dios, muy notable. Dice el Salmo 139, vamos a leer hasta el verso 12. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. ¿Qué intimidad tenía este hombre con Dios? Él estaba maravillado. Él escribe esto por corazón, pero dice tal conocimiento es demasiado maravilloso, dice, para mí, alto es, dice, esto es de otro mundo, no lo puedo entender. Pero él tenía una conciencia tremenda de lo que era la presencia de Dios. Y él en muchos salmos, cuando él no sentía la presencia de Dios, él tenía como un dolor, un anhelo tremendo. Cuando él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿no? Es ese anhelo de Dios, de la presencia de Dios. Y otro salmo, cuando él estaba muy angustiado, dice, la gente se reía, se burlaba de él, dice, ¿por qué la gente? Dice, ¿dónde está tu Dios? Dice, ¿dónde está tu Dios? Dice, yo esperaré en él, dice, voy a esperar en Dios, dice, porque en un momento él va a llegar, él se va a manifestar. Pero no es que Dios se había escondido, es que él estaba haciendo las cosas mal, ¿no? Y la presencia de Dios se había como inhabilitado para él. Y él clamaba, decía, dice, ¿cuándo volveré? Dice, y a tu casa, en tu presencia, entre alabanza. Él amaba, se deleitaba en la presencia de Dios. Aunque sabemos que no fue perfecto en todos sus caminos, sin embargo, él tenía un corazón que amaba a Dios y Dios valoraba mucho, ¿no? Hoy nosotros vivimos el tiempo de la gracia. Es un tiempo de privilegio. Es un tiempo, dice Hebreos 11, donde muchos héroes de la fe, dice, vieron de lejos, profetizaron, pero no pudieron llegar, no vivieron ese tiempo. Y nosotros vivimos este tiempo, el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la iglesia.
el tiempo donde Dios nos ha dado como si fuese ese teléfono celular para que nosotros podamos relacionarnos con Él, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace conscientes de alguna manera de un Dios presente, de un Dios que no solamente está en mí, sino que un Dios que me acompaña, un Dios que está conmigo, como dice David en el Salmo, un Dios que está conmigo cuando me acuesto, que está conmigo cuando duermo, que está conmigo cuando me levanto, que está conmigo en mis días buenos, que está conmigo en mis días malos, que está conmigo en todo momento, cuando me alegro, cuando sufro, cuando reniego. Él está conmigo siempre. Dios está conmigo siempre. Jesucristo lo prometió, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Él va a estar con nosotros. Y Jesús también dijo, hablando de la iglesia, dijo, cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo voy a estar ahí en medio de ellos. Nosotros necesitamos discernir, hermanos, la presencia de Dios, porque Dios no es un Dios lejano. Cuando nosotros oramos a Dios, yo un tiempo lo hacía, cuando no conocía a Dios de una manera personal, parece que las oraciones son naves espaciales que tienen que llegar no sé a qué planeta para que Dios la reciba. Cuando tenemos a Dios aquí, lo tenemos aquí, podemos hablar mano a mano con Él. Aún podemos hablar con Él con el pensamiento. David dice, conoces todos mis pensamientos, nada te es oculto. Ustedes saben que podemos orar con el pensamiento. ¿Saben eso, hermano? Que podemos relacionarnos con Dios con el pensamiento. El pensamiento es un lugar velado para el diablo. Satanás no puede llegar a nuestros pensamientos. Por eso no podemos reprender al diablo con el pensamiento. Tenemos que hablar, porque Él no lee nuestra mente, pero Dios sí. Con Dios no podemos relacionar en la mente, porque la palabra dice que tenemos la mente de Cristo, ¿no? Tenemos la mente del Señor. Entonces, nosotros a veces estamos como Nehemías entrando en la presencia del rey, tenemos que orar y no podemos hablar. Nehemías dice que oró en su mente: Señor, sé propicio para mí, porque era el copero del rey, y el rey, si lo veía triste, podía matarlo. Y sin embargo encontró gracia, pero él oró con pensamientos. Y esa es la hermosura de la presencia de Dios, que todo el día, en todo momento, podemos interactuar con Dios. En todo momento: Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿qué querés que haga? Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siento esto? Señor, preguntarle, inquirir, alabar a Dios. Alabar a Dios, me gusta alabar a Dios cuando manejo, por ejemplo. Y a veces me surgen alabanzas que no tienen ni pie ni cabeza, porque de sonido, de ritmo, pero las digo igual, porque son alabanzas a Dios. Me gusta en ese momento, porque sé que la presencia de Dios está en el auto. ¿Cuántos creen que está en el auto? ¿Y en el baño? ¿En la cocina? ¿En la calle? Claro. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿No? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Dice, estás detrás, estás acá, al costado, estás adelante, estás arriba. Me tendré rodeado, dice David. Dice, todos mis pensamientos te son conocidos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2. Ustedes saben que si el celular se queda sin batería, ¿qué pasa? No funciona. Si tiene demasiada cargada la memoria, se tilda. Hay que trabajar en el celular, no hay que mantenerlo en funciones, digamos, para que capte bien las ondas y podamos comunicar. Bueno, así es el Espíritu Santo. Si se apaga el Espíritu, es porque hemos pecado. Si se entristece, es porque estamos desobedeciendo. Hay que mantener bien afinado el Espíritu para que podamos discernir la presencia de Dios. Dice en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos está sacando del terreno natural. Nos está diciendo que las cosas que preparó Dios para nosotros no se pueden ver con estos ojos, no se pueden oír con estos oídos y no se pueden comprender con una mente natural. Dice, pero Dios, en verso 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Acá el Espíritu es el Espíritu Santo porque está con mayúscula. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu nos revela lo que Dios nos ha concedido por ser sus hijos. Nos revela los recursos que tenemos para vivir la vida que Él quiere que vivamos. El Espíritu Santo nos revela, nos enseña cómo decidir, cómo movernos, cómo actuar en cada situación de nuestra vida en la cual necesitamos la dirección de Dios, o necesitamos la fortaleza de Dios, o necesitamos la sabiduría de Dios, o el consuelo de Dios, o el poder de Dios. Entonces dice, lo cual también hablamos, verso 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice, pero el hombre natural, quiere decir, el que no tiene el Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Que es una persona que no tiene el Espíritu Santo, no va a entender nunca las cosas de Dios, porque no tiene fe, porque no tiene revelación, porque no tiene entendimiento espiritual, porque no puede ser guiado hacia Dios, no puede discernir la presencia de Dios. Es lo mismo que si una persona le saque todo lo tecnológico y le diga, no, pero vos sabés que acá adentro está lleno de ondas y de mensajes. Estás loco, me decís. ¿Cómo sabes? No, porque yo tengo un teléfono, pero yo no tengo nada, yo no sé que acá hay ondas, que hay un montón de cosas. Ustedes saben que acá hay colores que nosotros no vemos, que hay sonidos que nosotros no oímos. Todos nuestros recursos naturales son limitados. Nosotros no vemos por debajo del rojo, las ondas de luz, de color, por debajo del rojo. No vemos por encima del violeta, por eso son ultravioletas o infrarrojas. Hay sonidos que no escuchamos porque tenemos una franja también de longitud de onda de sonido que escuchamos. Quiere decir que acá puede haber ángeles cantando y nosotros, si no lo revela el Espíritu, no lo vamos a decir. Entonces el que no tiene el Espíritu se pierde todo lo sobrenatural. Ustedes saben que aquí hubo días, hubo muy poquitos hermanos, menos que hoy, a lo mejor 10 o 15 hermanos. Y cuando aplaudíamos al Señor parecía que había 200 hermanos. ¿Cuántos escucharon? Sí, era algo sobrenatural. Se sentía sobrenatural, como que esto estaba lleno de gente. Yo creo que eran ángeles los que aplaudían con nosotros. Pero ¿quién puede oírlo, hermanos? Que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, se han de discernir espiritualmente. El verso 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, es decir, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ese recurso, el recurso maravilloso que el Señor nos ha dado como algo imprescindible,
Porque si alguien no tiene el Espíritu, no es hijo de Dios, dice la palabra de Dios, dice Juan, ese recurso nos relaciona con el reino de Dios y nos relaciona con Dios. Podemos intuir, podemos discernir, podemos tener conciencia de un Dios omnipresente. Dios está en todos lados. Dios es omnipresente. Uno va al supermercado y Dios está ahí. Pero la mayoría de la gente no discierne que Dios está ahí. Nosotros debemos discernir que Dios está ahí, que está ahí con nosotros, que Dios nos ama, el que tiene capacidad de estar con cada uno de nosotros de manera personal, de manera única, de manera específica, en cada lugar, en cada momento, en cada necesidad de nuestra vida. Y si nosotros nos perdemos ese tremendo privilegio que Dios nos ha dado de caminar con Dios, como habla la Biblia de Enoc, de Noé, que caminaron con Dios, por eso habla de ellos, de caminar con Dios por el Espíritu. Hermanos, vamos a perder un montón de cosas. Vamos a empezar a mezclar nuestra vida natural. Vamos a decir, Dios no está, Dios no me ayuda, Dios no me escucha. Y vuelvo a repetir, Dios no está escondido de nosotros. Él quiere darse a conocer, darse a entender, Él quiere revelarse, Él quiere estar en todo momento de nuestra vida. Pero nosotros tenemos que tener conciencia de Dios, conciencia de su presencia. Cuando estamos en la cama, Señor, gracias, muchas gracias por este día, gracias porque hubo cosas lindas, feas. Yo te alabo, Señor, yo te alabo. Quiero darte, Señor, mi última gratitud antes de ir al sueño. Alabar a Dios, hermano, no conmigo nada más. Honrar al Señor, Él está presente. Él ha querido estar tanto con nosotros y estuvo tan impedido, hermano, de estar con nosotros por el pecado. Esperó hasta que viniese Cristo, esperó hasta la cruz, esperó hasta que el Señor Jesús entregara su Espíritu para que el velo que separaba al hombre de la presencia de Dios se rasgara. Y dice la Escritura claramente que se rasgó no de abajo hacia arriba, sino de arriba abajo. Y decir, Dios rompió el velo que separaba al hombre de Él. Dice que Jesús entró y rompió el velo, dice, con su propio cuerpo, dice, para llevarnos a la presencia de Dios. Y ese Dios que propició, hermanos, esa ruptura de esa separación, porque ahora hay perdón de pecados y Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora Él ama, Él quiere, Él sabe cuánto necesitamos su presencia. Él sabe cuánto necesitamos caminar con Él. Él sabe, Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Podemos ser cristianos, podemos irnos al cielo, pero podemos perder la vida caminando solos. Podemos perder, Laura nos hablaba de la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no caminamos con Dios? Si no caminamos en el Espíritu, si el Espíritu no nos revela. Yo, hermanos, cuántas veces me perdí de hacer la voluntad de Dios porque interpreté mal que lo que me venía a mi mente era mío y no era de Dios. Y yo desobedecí y me perdí de hacer la voluntad de Dios por esa falta de discernimiento entre lo mío y lo de Dios. Y así nos puede pasar muchas veces, porque la voluntad de Dios viene como un deseo, viene como un pensamiento, viene como una decisión que ya no es nuestra, sino que está en las manos del Señor. Y es en ese momento donde, al caminar con Dios, hermanos, podemos entender su palabra, podemos reconocer la voz de Jesús y podemos hacer, como dijo Jesús, seguir con Él y no seguir nuestros propios pensamientos. Entonces, yo les quiero dejar esto. Dios es real para nosotros. Dios ya no es un Dios lejano, ya Dios no es una incógnita, Dios no es un misterio. Dios se nos ha dado a conocer
conocer y se nos revela por medio de la fe en Jesucristo. Él es el recurso que nos ha habilitado para relacionarnos con Dios. Ahora, todo cristiano puede caminar con Dios, puede interactuar con Dios. No estamos solos, Dios está con nosotros, está por nosotros, está a favor de nosotros. Y cuando tenemos algo podemos ir a Él y preguntarle, podemos ir a Él y pedirle ayuda, podemos ir a Él y buscar refugio, podemos ir a Él a buscar paz, podemos ir a Él a buscar gozo, podemos ir a Él a buscar perdón, podemos ir a Él. Él está aquí, hermano, está aquí. Está aquí el recurso para comunicarme con Él, y Él está aquí para darse a conocer. ¿Se dan cuenta? Ese tremendo poder y gracia que tenemos de poder caminar con Dios, que no tenían los antiguos, que no tenían la gente del Antiguo Testamento. Tenían que ver para creer. Nosotros no necesitamos ver para creer, necesitamos creer. Y vamos a ver, amén, vamos a ver no con nuestros ojos, vamos a oír no con nuestros oídos, vamos a pensar con nuestra mente, que es la mente de Cristo, y nuestra vida va a ser enriquecida, vamos a tener recursos suficientes para ser guiados por Dios, Por eso dijo Jesús, el Espíritu les guiará a toda la verdad, amén, toda la verdad. Podemos escuchar muchas cosas, podemos escuchar muchos mensajes, podemos escuchar muchas personas, pero a quien más tenemos que escuchar es al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu es el que nos guía a toda la verdad, en medio de la confusión, en medio de la apostasía, en medio de la mente. ¿Quién nos va a guiar a la verdad? El Espíritu Santo de Dios, pero tenemos que tener relación con Él. Si está saturado, tenemos que limpiarlo. Si está apagado, tenemos que cargarlo, tenemos que encenderlo, tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia. Así cargamos nuestro espíritu, mantener nuestra mente en la verdad y combatir nuestro orgullo, porque el orgullo es lo que nos impide hacer la voluntad de Dios. Bueno, yo tengo algunas funciones, algunas cosas que vienen, las voy a leer rápidamente, ya termino. Con el Espíritu Santo, que recibimos de nuestra relación con Dios. Bueno, nos habla, nos escucha, nos hace saber, nos recuerda, nos dirige, nos guía, nos enseña, se entristece, se apaga, se le puede resistir, se le puede enojar, nos pastorea, nos persigue, nos anhela, nos santifica y todo lo escudriña. Todo eso hace la relación con el Espíritu Santo y nos comunica fundamentalmente a través de todo esto con Dios mismo, con el Señor mismo, para que sepamos lo que Dios está haciendo, queriendo hacer y hacia dónde nos está llevando el Señor. Un día, hermanos, estaremos en la presencia de Dios. Toda la eternidad va a ser en la presencia de Dios. Pero hoy tenemos que luchar con la naturaleza que nos quiere llevar para otro lado, ¿no? Hoy estamos entre lo natural y lo espiritual. Hoy estamos pero tenemos que traer no lo natural a lo sobrenatural, tenemos que traer lo sobrenatural a lo natural. Tenemos que traer el reino de Dios, no llevar en nuestra vida a que Dios cumpla mi deseo. Tengo que traer el deseo de Dios a mi vida, para que se haga la voluntad de Dios. Así que bueno, termino con Hebreos 11, que habla de la fe, 11:6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es. Amén. Yo no puedo relacionarme con Dios y no discernir que Él está, que Él es real. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. Cuando uno busca a Dios, pasan cosas. Cuando uno se relaciona con el Señor, pasan cosas sobrenaturales. Viene, otra vez vuelvo a decir, toda una provisión de Dios para que nosotros podamos hacer su voluntad, testificar de Cristo y ser transformados bien a la medida de la estatura de la plenitud del Señor.
nombre, Señor. Señor, hoy queremos ser un Enoc que caminó con Dios, un Noé que caminó con Dios, un Abraham, Moisés, gente que no te vio, no te podía ver, no tenía el espíritu, pero te siguieron, Señor. Hoy somos privilegiados, hoy tenemos al Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a no perder ni por un minuto el sentido, Señor, la conciencia espiritual de que vos estás con nosotros. De que vos, Señor, como dice David, no te falta saber nada. Conocer nuestros pensamientos, nuestras intenciones, conocer nuestro pasado, conocer nuestro presente, conocer nuestras luchas, Señor, conocer nuestras debilidades, conocer nuestros avances, conocer nuestros deseos. Sabes todavía lo que falta ser cambiado en nuestro corazón. Pero hoy estamos, Señor, buscando relacionarnos íntimamente con vos, para que lo que nosotros podamos transmitir, lo que nuestra vida pueda hablar, lo que nuestra vida pueda mostrar, lo que nuestras acciones puedan, Señor, alcanzar, sea viniendo de lo tuyo, Señor, viniendo de tu reino, viniendo de tu poder, de tu gracia, de tu amor, no de lo nuestro, Señor. Que nosotros seamos solamente esos medios, Señor, que vos podés usar, esos siervos inútiles, Señor. Como dijo Jesús, que lo único que hacemos es dejarnos usar por el Señor. Que cada uno de nosotros nos dejemos usar por vos, Señor. Que seamos obedientes, que seamos conscientes de que vos estás con nosotros, de que vos querés, Señor, que otros te conozcan, que nosotros te conozcamos más. Querés derramar más de lo que Jesús conquistó para nosotros. Querés dar, Señor, más victoria sobre las obras del diablo. Querés dar más, Señor, más poder por el Espíritu Santo en dones, en fruto a nuestra vida. Señor, ahora queremos, Señor, ser esas personas espirituales que acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Señor, renunciamos al egoísmo, renunciamos a nuestra propia voluntad, a nuestro propio deseo, a nuestra independencia, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por ser nuestro amigo. Gracias por ser nuestro compañero. Gracias, Señor, por ser aquel que en todo momento quiere hacernos bien. Sí.
crecer, nosotros tenemos que menguar. Señor, tomamos, Señor, una decisión, Señor, de crecimiento en vos, Señor. Tomamos una decisión de menguar, Señor, para que vos, Señor, nos lleves más y más